Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Como presentaba Mónica, esta presentación tiene este título de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de los Sistemas de Producción. ¿Qué son y qué nos dicen? Va a ser una presentación bastante general, de conceptos generales para como primer charla introductoria a lo que van a ser las siguientes charlas más específicas que van a estar tocando algunos indicadores y el desarrollo de algunos indicadores con mayor detalle. Bueno, como para introducirnos, en todos los sistemas de producción agropecuarios podemos llegar a medir indicadores de sostenibilidad ambiental. Estas cuatro dimensiones, suelo, agua, aire, biodiversidad, atraviesan todos los sistemas de producción que tenemos en el país. Y son esas dimensiones las que vamos a tener en cuenta para el desarrollo y para el cálculo de los indicadores de sostenibilidad ambiental. Por supuesto que hay otras dimensiones, la dimensión social, la dimensión económica, que también llevan a cabo y se miden con indicadores, pero no va a ser el foco de esta presentación, ¿sí? Así que estas cuatro dimensiones, suelo, agua, aire, biodiversidad, son claves, están lógicamente presentes en todos nuestros sistemas de producción y son en las que nos hacemos las preguntas de cómo es el estado de ellas para conservarlas mejor. A nivel mundial, y ya desde hace mucho tiempo, un poco lo estaba manifestando ahora Walter, hay una creciente preocupación por el cuidado y la protección de los recursos naturales y del ambiente. Y además está dando, que también se mencionaba, una creciente demanda de la calidad ambiental sobre los procesos de producción. Tuvimos en el pasado, capaz, la demanda era mayor por la calidad del producto, muchos nos fijamos más de cómo era la calidad de ese producto que íbamos a consumir, pero esto además se viene sumando que hay una creciente demanda por la calidad ambiental de cómo fue generado ese producto, o sea, sobre el proceso de producción. Y ahí tienen que ver nuevamente cómo fue ese producto, cómo atravesó esas dimensiones, suelo, agua, las cuatro dimensiones que mencionábamos recientemente. Además de esta creciente demanda, tenemos los compromisos internacionales a nivel país de generar y llevar adelante nuestros sistemas de producción con determinados estándares de calidad. Bueno, cuando estamos en un sistema de producción, en un predio, nos hacemos distintas preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿qué está ocurriendo con los recursos naturales y el ambiente? Esas preguntas las podemos hacer tanto en el espacio como a nivel del tiempo, qué es lo que está ocurriendo, cómo son los cambios de los recursos naturales en determinado sistema de producción. También nos podemos preguntar, y es bueno que nos preguntemos por qué están ocurriendo esos cambios que de repente estamos observando en nuestro sistema de producción. ¿Cuáles son los efectos de los sistemas de producción en los recursos naturales y el ambiente? O sea, ¿por qué están ocurriendo esos cambios? ¿Y cuáles son los efectos que ocurren en el sistema de producción? Y ahí viene la pregunta en donde se nos meten los indicadores. Bueno, ¿cómo medimos esos cambios? Vemos que hay cambios, entendemos por qué están sucediendo, vemos que hay efectos, pero ¿cómo medimos esos efectos? Y eso es el uso que le damos a los indicadores o índices o los parámetros que nos definen el desempeño ambiental de un sistema o de un predio. O de un potrero, ¿no? Varía un poco la escala en la que definamos dónde vamos a estar o dónde estamos planteando, focalizando nuestros cuestionamientos. Y estos parámetros, justamente, estos indicadores, nos pueden dar una idea cuantitativa de cómo es el desempeño ambiental de los sistemas de producción. Una definición bastante general de indicador, que es un signo medible, que refleja una característica cuantitativa o cualitativa. Y lo que es importante es que es una información clave que la vamos a usar para conocer algo y que seguramente con eso vamos a tomar una decisión. Y tener presente que el indicador es una herramienta y no un fin en sí mismo, ¿no? Nosotros calculamos los indicadores, llevamos adelante muchos trabajos de cálculo y de mediciones para tener valores cuantitativos, pero que no son un fin en sí mismo, ¿no? Ese valor nos tiene que servir como herramienta para la toma de una decisión.
Y esto nada más para, porque en la bibliografía aparece a veces mucho, bueno, indicador, índice, parámetro, y creo que está bueno dejar claro, por lo menos para mí, que un indicador o un parámetro es cualquier propiedad que es medida o observada, mientras que un índice es el conjunto agregado o ponderado de parámetros e indicadores. En las charlas próximas, algunas de las charlas van a estar hablando sobre índices, que justamente lo que hacen es englobar ciertos indicadores de un sistema y que con ciertos grados de ponderación se calcula un índice. Tanto los indicadores como los índices nos sirven para evaluar el desempeño ambiental de un sistema. En el caso de un indicador de desempeño ambiental de un sistema de producción agropecuaria, bueno, en este caso más específicamente es un parámetro que permite analizar tendencias sobre los cambios en las condiciones de los recursos naturales y el ambiente en el sistema de producción. O sea, eso es importante, lo vamos a hablar luego, pero que ese indicador nos tiene que permitir poder cuantificar cambios, tendencias, ¿no? Y además, bueno, reflejan el estado y la tendencia de la variable referido a una o varias dimensiones, como decíamos, refieren al agua, al aire, al suelo, a la biodiversidad. O sea, los vamos a estar midiendo sobre estas dimensiones. Algunas características o criterios que nos sirven y que son importantes para seleccionar un indicador de desempeño ambiental. Hay otras características, pero creo que estas son bien importantes. Tiene que ser relevante para la sustentabilidad, o sea, debe medir una variable que sea clave, que nos esté dando una información importante, que nos dé información sobre el desempeño ambiental de un sistema de producción. Porque, bueno, no tiene sentido ir a medir cualquier parámetro, que podemos medir infinidad de parámetros en un sistema de producción, pero hay algunos que son claves que nos están determinando la sustentabilidad. Debe tener una definición clara y estar estandarizado. Esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba Walter hoy. El indicador tiene que haber sido verificado científicamente, tenemos que tener una metodología clara, un protocolo estandarizado que nos permita repetir esa medición, que también hace luego a poder comparar una situación con otra, ¿no? Tenemos que poder medir exactamente de la misma manera el indicador en distintas situaciones. Debe ser cuantificable. Generalmente se prefiere indicadores que son continuos o discretos, pero se trata de evitar un indicador que sea de sí o no, sino más bien tener un dato cuantitativo. Medible, acá se refiere más a los costos, o sea, tiene que ser un indicador que sea posible de medir por una amplia mayoría, ¿no? Para realmente dar información más universal. Sensible, lo que decíamos, el indicador tiene que poder ser sensible a cambios que ocurren rápidamente y que no nos queda atrás de la toma de decisión, ¿no? O sea, que realmente permite reflejar cambios que ocurren rápidamente en un sistema. Simple, porque bueno, cuanto más simple y cuanto más simplifica la información en el indicador, es más fácil que se adopte y que se utilice, y entendible. El indicador para todos los tomadores de decisión y todos los actores en torno a ese indicador. Tiene que ser realmente entendible la información que me está dando ese indicador. Y bueno, y en un sistema de producción, un conjunto de indicadores es bueno que representen integralmente al sistema de producción. Esto es muy simple. Bueno, ¿cómo es la pirámide de información para construir un índice? Vamos a basarnos primariamente. Entonces, el cursor. Sí, ahí apareció. ¿Sí apareció? Ah, ok. En la pirámide de la base tenemos los datos primarios, que es todo el monitoreo o la colecta de información o la medición a campo. A partir de esos datos primarios vamos a estar analizándolos, haciendo cálculos que nos van a llevar a el poder disponer de un indicador, y luego un conjunto de indicadores van a estar generando la posibilidad de calcular un índice. Bueno, yendo a un posible set de indicadores a nivel predial, acá van a ver una lista bastante extensa en cada una de las dimensiones. No significa que para poder llegar al desempeño ambiental de un predio tengo que estar midiendo todos estos indicadores,
pero sí me parece importante conocer, y seguramente hay más que esto, seguro, hay más que estos indicadores que están listados aquí. Es interesante saber que no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, en otras instituciones y en otros ámbitos de discusión, también se está en la discusión de decir, bueno, ¿cuál es ese set de indicadores que realmente nos ponemos de acuerdo para poder tener conocer el desempeño ambiental de los sistemas de producción? En este caso, bueno, acá puse una lista de indicadores que seguramente muchos de ellos les suenan. Uno es la medición de la erosión según el sistema productivo, en base a la RUSLE con los coeficientes adaptados para Uruguay, que eso lo mencionaba también hoy Walter, que es muy importante y ha sido como pionero este indicador a nivel ambiental en el Uruguay. Lo que es el balance de nutrientes, la pérdida de nutrientes por escurrimiento. O sea, acá entran también otros índices como el índice de fósforo, el carbono orgánico presente en el suelo, el balance de carbono también se ha planteado como un indicador, el potencial de mineralización de nitrógeno es también un indicador del carbono, un proxy del carbono más disponible, los niveles de fósforo Bray en el suelo, todo lo que hace a los microorganismos del suelo, indicadores que tienen que ver con la respiración del suelo, indicadores que van más a las propiedades físicas del suelo, como la resistencia a la penetración, el porcentaje de suelo desnudo, tanto en área como en el tiempo de un sistema de rotaciones, el índice de calidad de suelo, en la sigla inglesa SCASH, que se está trabajando ahora en INIA, hay investigadores que están desarrollando este índice para condiciones nacionales, y las unidades toxicológicas que podemos también tener en la dimensión suelo. En la dimensión agua tenemos otra lista de indicadores. Un indicador que seguramente han escuchado bastante hablar es el fósforo total, presente en el agua, la acidez, los sólidos solubles totales, el contenido de cianobacterias de un curso de agua, o de un cuerpo de agua, el oxígeno disuelto y también índices de unidades toxicológicas que nos dan idea de la calidad de agua de la que estamos midiendo. En el aire, la dimensión aire, también seguramente la huella de carbono es un indicador que se ha estado utilizando mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con todas las emisiones del proceso productivo, dependiendo de los límites que nos pongamos a analizar. Pero también podemos tener otros indicadores como son las emisiones totales de un predio o las emisiones específicamente de metano de un establecimiento o las emisiones de nitroso y por supuesto el secuestro de carbono, que es esa capacidad que tienen nuestros sistemas de acumular carbono. En cuanto a la biodiversidad, ahí tenemos esa otra lista y seguramente hay más indicadores, el porcentaje de hábitat natural, la diversidad de cultivos, la diversidad de especies forrajeras, la diversidad de la micro y mesofauna del suelo, ahí se relaciona también con el suelo, la diversidad de aves, el índice de integridad ecosistémica que va a ser presentado en el curso de la mañana. Y después tenemos otros índices, todo lo que es la productividad, que atraviesan esas dimensiones y son también de todos los sistemas de producción, y que además esos índices de productividad luego los relacionamos con los índices de desempeño ambiental, nos dan información más rica aún del desempeño ambiental asociado a la productividad del sistema. La eficiencia del uso de nutrientes también atraviesa varias de las dimensiones y otros índices como el índice de oferta de servicios ecosistémicos que nos da el sistema, el índice de energía, el índice de TAPE, que es un índice desarrollado por la FAO, un índice compuesto de varios indicadores desarrollado por la FAO. Así que bueno, como les digo, hay más índices, hay más indicadores, siempre estamos en el proceso, o en este momento estamos en el proceso de definir, bueno, cuál es ese set de indicadores que nos interesa a nivel predial para poder tener una idea cuantitativa del desempeño ambiental. Bueno, estos son también preguntas para hacernos, ¿no? O cuál es el objetivo nuestro con estos indicadores, cuál es la escala espacial, todo el predio, me interesa conocer el desempeño o me interesa conocer el desempeño ambiental a nivel de chacro de potrero, todo eso es posible. Y la escala temporal es otro aspecto a tener bien presente que define la frecuencia de medición.
que depende de la sensibilidad del índice también a los cambios que se generan. Bueno, tenemos en esas listas que mencionábamos, hay indicadores que son de campo, indicadores que son sinópticos, indicadores que son de cálculo en base a registros. Entonces estos implican mediciones a nivel de suelo, mediciones a nivel de agua, mediciones de la biodiversidad, mediciones de emisiones justamente. Después otros índices que lo que hacen es utilizar registros de stocks animales para tener cálculos, por ejemplo, que decíamos de emisiones de metano, bueno, esos registros de los animales, utilizando coeficientes, factores de emisión de las emisiones, podemos calcular las emisiones totales de metano de un predio. Entonces son distintas herramientas y distintos sets de datos primarios en esa base de la pirámide que mostraba. En la base vamos a tener distinta información, distinto tipo de información de datos primarios para el cálculo y el desarrollo de los índices. Bueno, una vez colectada esa información primaria, como les decía, viene la etapa de cálculo y análisis de los indicadores y elaboración de índices. Viene un tema bien importante que es la definición de las métricas, o sea, cómo expresamos a esos índices. Hay índices o parámetros que tienen las variables ya por defecto, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Fósforo en agua, bueno, miligramos de fósforo por litro. Pero tenemos otros indicadores que puede ser interesante a nivel predial de definir si los vamos a estar expresando por unidad de superficie, por hectárea, o si los vamos a estar expresando por unidad de producción. Ayer quizá muchos participaron de la presentación de la huella ambiental, y así se definía y se expresaba varios de los indicadores, algunos por unidad de superficie, otros por kilogramo de peso vivo, en los casos de los sistemas lecheros, por litro de leche. Esa definición de métricas es muy importante y es clave para mostrar el desempeño ambiental de un sistema. Otro punto importante es, bueno, cómo se relacionan esos valores, esos índices, esos valores que se calculan con valores de referencia o umbrales de interpretación para esos parámetros. En algunos casos ya los tenemos en los umbrales de referencia, existen niveles críticos para algunas variables, en otros casos no. Y se tendría que dar de repente algún consenso en cuanto a cuáles son esos umbrales de interpretación para algunos de los parámetros. Otros son exigidos internacionalmente, o sea que no tenemos mucha posibilidad de discusión, digamos, están seteados internacionalmente cómo deben ser esos valores, menores a o superiores a. Y este análisis, cuando uno dispone ya de todos los indicadores o índices, es muy común que se utilice este tipo de gráfica, de ameba o de araña, que muestra, bueno, cuál índice me está mostrando mayor debilidad ambiental, digamos, o cuál está mejor. Y bueno, entonces este tipo de análisis es lo que nos ayuda a que no quede el índice como un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para justamente definir estrategias para mejorar esos indicadores y definir dónde se pondrán los esfuerzos para trabajar sobre ellos. Y acá, de la mano a esto, en los casos de sistemas de producción agropecuaria, lo que va de la mano es un set de prácticas sostenibles, ¿no? De las buenas prácticas agrícolas, pero que me gusta más llamarles set de prácticas sostenibles, que muchas son conocidas por todos, pero esto quizá nos ayuda, este análisis nos va a ayudar a definir, bueno, por dónde en el sistema tengo que estar poniendo el esfuerzo para mejorar el desempeño ambiental de determinada dimensión, digamos, del sistema. Bueno, y otro punto final es la valoración de estos indicadores de desempeño ambiental. A partir de estos indicadores de desempeño ambiental es que se puede llegar a un nivel de certificación o de ecoetiquetas o otros, y esto le da un valor económico, o los bonos que se mencionaban recientemente, pero que tenemos que llegar a esos niveles, a los procesos de certificación, con indicadores de desempeño ambiental que fueron desarrollados, calculados, medidos con una base sólida científica. Y por supuesto que esto tiene un efecto bien importante en la marca país, en el Uruguay natural. Bueno, y por acá terminaba mi presentación. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Verónica. Te transmito entonces unas consultas que nos hicieron llegar. La primera, muy directa, dice, ¿a qué se refieren las unidades toxicológicas? Eso está referido principalmente, son índices que se calculan en función de la utilización a nivel predial de fitosanitarios, el cálculo en función de los principios activos, y tiene otras variables que terminan definiendo ese índice. Pero va por el lado de utilización de agroquímicos o fitosanitarios. Bien, gracias. La siguiente es, para la medición de carbono en el suelo, ¿cuál sería el parámetro que mejor se adapta a los requisitos que debería de tener el indicador? A ver, de vuelta, ¿a qué se refiere? Para la medición de carbono en el suelo, ¿cuál sería el parámetro que mejor se adapta para que debería tener ese indicador? El carbono orgánico es un parámetro en sí mismo. Miligramos de carbono o porcentaje de carbono orgánico. No sé si se refiere eso a la pregunta. La medición es medición de campo, muestreo de suelos, definición de estratos de muestreo, procesamiento de muestra. Ese carbono orgánico además tiene que ir acompañado de medición de textura, densidad aparente. Bueno, creo que va por ahí la que es esa lo que preguntan, no sé si... Bueno, por acá no tenemos más consultas, okay. Quizás alguien sala. Sí, ya te acercamos el micrófono. Sí. No se hace. Hola, buen día a todos. Trabajo en la INEA La Estanzuela. Estoy con el proyecto Integrity, que busca desarrollar la sustentabilidad y la circularidad de los flujos en los sistemas integrados cultivo-ganadería. Mi consulta, Verónica, es de la lista del set de indicadores que presentaste, ¿cuáles son los más usados, presentes actualmente en Uruguay? Bueno, buena pregunta, Jean. Si vamos por... pensando en lo que se presentó ayer en la huella ambiental, allí se presentaron indicadores de emisiones de gases efecto invernadero, kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de peso vivo para sistemas ganaderos, por litro de leche para sistemas lecheros. Se presentaron también indicadores de agua, el caso del fósforo, se presentó como uno de los indicadores. En el caso de biodiversidad, el índice de integridad ecosistémica, el índice de oferta de servicios ecosistémicos, el índice de apropiación humana de servicios ecosistémicos. Bueno, no me acuerdo la lista, pero creo que la presentación de ayer fue bien interesante porque, bueno, fue en los que más se ha trabajado en el último momento a nivel de interacción científica. Después, siendo a nivel predial, vamos a tener ahí una limitación muchas veces, que hay algunos índices que nos va a interesar poder calcular, pero que vamos a depender de qué disponibilidad de información, de registro se tiene en un sistema de producción. Entonces, a veces, algunos sistemas pueden estar usando algunos índices con facilidad porque disponen de la información y en otros casos es más escasa. Pero yo creo que en este momento el tema de las emisiones de CO2 equivalente por unidad de producto, por unidad de área, es lo que más se está utilizando. Bueno, muchas gracias. Verónica Ciganda, coordinadora del área de recursos naturales, producción y ambiente de INEA.